Hola, bienvenidos a Teleforo. Les ofrezco o les pido excusas o permiso para retirarme el tapaboca. Hoy vamos a iniciar una serie de programas sobre el tema Esequibo, pero en este momento tenemos información, me está diciendo desde Miraflores. Vamos con Julio Riobó y en unos minutos estamos aquí con Teleforo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias al vicepresidente, ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, por informar al país de este nuevo reporte. Sí. Aquí en estudio me acompaña para iniciar esta serie de programas sobre el tema Esequibo el doctor Carlos Escarrá, a quien quiero darle... Germán Escarrá, perdón, para quien quiero darle la bienvenida aquí a Teleforo Venezolana de Televisión. Con permiso tuyo y de los televidentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Creo que es especialmente importante tocar el tema del Esequibo y además es un tema de Estado. Introductoriamente o preliminarmente debería decir que no es un tema de oposición o de gobierno, no es un tema de partidos políticos, no es un tema de sectores, no es un tema de individualidades, es un tema de la comunidad nacional. Nosotros se nos despojó mediante un instrumento al que ahora me voy a referir, de un promedio de casi 160.000 kilómetros cuadrados que están en el orden geográfico, son todos los territorios que están al lado del río Esequibo en la parte occidental. Bien, esto tiene su origen con la República y antes. Para resumirlo, nosotros vivimos una etapa del poder colonial, del poder imperial, Portugal, Holanda, España y la Gran Bretaña, Inglaterra. Esto trajo como consecuencia una pugnacidad entre ellos mismos, pero también en un proceso de penetración de los espacios territoriales de América, de nuestra América, de la América Latina, del Caribe y por supuesto en otros espacios territoriales como ocurrió en África y como ocurrió en otros continentes. En el caso nuestro el punto de partida jurídico es 1777 porque ahí se ubica la Capitanía General de Venezuela. Y más allá de que las competencias sean gubernativas, militares, administrativas, hay un espacio territorial que es el que siempre la Capitanía General de Venezuela tuvo. Y eso en la evolución del pensamiento geopolítico y geográfico es fundamental a los efectos de nuestra reclamación. Hago un salto para pasar a 1810 y 1811. En ese momento se producen las transformaciones del 19 de abril de 1810 y se sustituye la Capitanía General y al año siguiente, 1811, se inicia nuestra república, en particular el 5 de julio de 1811. En esa primera constitución de diciembre de ese año no hay con claridad el tema territorial, sino que por el contrario aparece en los sucesos de Angostura, en la constituyente de Angostura convocada por el padre libertador Simón Bolívar. Y en la ley fundamental de Colombia se dice con mucha claridad lo que le corresponde al reinado de Santa Fe, pero también lo que le corresponde al departamento de Quito, a ese virreinato de Santa Fe y lo que le corresponde a la Capitanía General de Venezuela, que era todo aquello que lo identificaba en el orden territorial. Después de allí, hacia 1830, como una cláusula pétrea, llamamos los abogados, como todos sabemos, esa es la Constitución con una égida muy importante del general Páez, y allí se coloca la cláusula del utis possidetis juris, es decir, que también estaba en la ley fundamental de Colombia,
que poseerás lo que ya hubieras poseído. O sea, que Venezuela heredaba de alguna manera lo que habían sido las posesiones de la colonia española en esta parte del continente. Y por eso es que se habla del 19 de abril de 1810. A partir de allí, la verdad es que hay una serie de intervenciones que se habían producido antes. De hecho, hay una instrucción del libertador Arrebenga con el objeto de llamar la atención de la Gran Bretaña por las colonias que estaba instalando casualmente en el Esequibo. Y ya incluso Bolívar señala que es al oeste del Esequibo, es decir, que es al oeste del 1822. Y pide que haga la reclamación correspondiente. Bueno, la verdad es que los antecedentes son varios. Está el Tratado de Münster, están los tratados de Westfalia, para al final colocarnos en una situación donde heredamos lo que le correspondía a España en aquel mundo de poder colonial y de poder imperial. La verdad es que el utis possidetis iuris habría que decir al que nosotros nos referimos al bolivariano. Hay un utis possidetis iuris que es más bien de facto, que es lo que vino desarrollando la Gran Bretaña. Y de hecho, en la instalación y en el acuerdo que se produjo y que se le impuso mediante extorsión a Venezuela, de lo que es el Tribunal de Arbitraje en Washington, la verdad es que el concepto era el de la colonia y el dominio político, un concepto que es rechazado por el derecho internacional, pero que fue argumentado por la Gran Bretaña con el apoyo de los Estados Unidos. La evolución continúa y se produce el laudo de París, que como todos nosotros sabemos no estuvo representada Venezuela, hubo desviación de derechos, no hubo motivación, y después con el documento póstumo de Marcel Prelot, Severo Marcel Prelot, aparece el conjunto de irregularidades que se habían producido a los efectos de que fuéramos despojados de casi 160.000 kilómetros de un territorio que es nuestro por el principio del utis possidetis iuris bolivariano. A esto hay que agregar, más allá de las críticas que se hacen en el orden interno de Venezuela, más allá de su debilidad en el escenario internacional en aquel momento, yo reivindico a sectores, juristas, pensadores, artistas, ciudadanos y también algunos presidentes, el general Castro, por ejemplo, que estuvieron muy vinculados a la idea patriótica y nacionalista de reivindicar nuestro territorio. El laudo arbitral de París de 1899 es denunciado inmediatamente después, como lo comentábamos ahorita, un año después, pero hubo un lapso muy importante en el que Venezuela no actuó. No me voy a detener en eso en este momento, sino solamente señalar que Venezuela respeta, de hecho estuvo de acuerdo con la independencia de Guyana, que aparece casualmente en 1966 como producto del Acuerdo de Ginebra. Ahora, creo que debemos reivindicar, en primer lugar, la idea de que Venezuela tiene que enfrentar una situación triangular que está expresada en el Acuerdo de Ginebra. Dicho de otra manera, no puede escurrirse la Gran Bretaña. Nuestra confrontación no es con Guyana, eso es algo subsidiario en realidad. El problema de fondo es con la Gran Bretaña. Y así aparece claramente en el Acuerdo de Ginebra. Algunos critican, William, el Acuerdo de Ginebra, hacen señalamientos sobre su inconsistencia o contradicciones, pero apartando las críticas que pudieran hacerse, es el instrumento fundamental
para que nosotros, en el marco de las normas del derecho internacional, podamos resolver esta situación. En primer lugar, porque en las primeras normas declara la nulidad, además lo írrito e ilegal del laudo de París. Nosotros no podemos perder esa declaración que aparece en el Acuerdo de Ginebra, sería extremadamente grave. Sé que algunos piensan que hay que ir a la denuncia del Tribunal Arbitral de Washington y que también hay que ir a la denuncia del laudo de París. Yo por el contrario pienso, y es la política del Estado venezolano en este momento y del gobierno nacional, que más bien debemos fortalecer, independientemente de los errores, omisiones, contradicciones que pudieran existir en el Acuerdo de Ginebra, pero es el instrumento que en el orden internacional nos puede permitir la reivindicación del territorio, porque además nos reenvía al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que casualmente son los pasos que hemos venido dando. Ahorita el presidente en una carta, creo que del 16 de julio de 2015, que llevó nuestra muy querida vicepresidenta, que era canciller entonces era canciller Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, casualmente pidiéndole pues que actúe a los efectos de... ¿Se recuerda la foto famosa de Ban Ki-moon, el presidente Maduro y David Granger, ¿no? Estaba recién electo. Sí. Doctor, bueno, este resumen que usted ha hecho nos ubica, vamos a ir como tocando los elementos políticos, históricos y jurídicos que viene usted hilando. Hay una comisión nacional, una comisión nacional de defensa del Esequibo, usted forma parte, la dirige la vicepresidenta, está la Asamblea Nacional, está el Tribunal Supremo de Justicia, es decir, están las instituciones, el poder de las instituciones, la institucionalidad de la República. Pero en la ciudadanía, y lo ha insistido Chávez, lo dijo muchas veces, el comandante Chávez, el presidente Maduro lo ha dicho, un gran vacío de información. Muchos venezolanos en la calle seguramente uno le pregunta qué es el Esequibo y no sabemos decir más allá de lo que hemos escuchado en la escuela o de la zona en reclamación. Vamos a ver, porque hoy, al terminar este programa, esta conversación, vamos a tener un documental producido por PDVSA TV, un documental extraordinario que nos cuenta un poco también, complementa esta ruta histórica y jurídica que nos está dando el doctor Ezcarrá. Vamos a ver brevemente de qué trata este documental en un fragmento, porque vamos a verlo completo al terminar este foro. Veamos. Esequibo, una trampa histórica. La Guayana Esequiba comprende una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados. Forma parte del escudo guayanés y posee un área costera de 435 kilómetros que va desde Punta Playa hasta la desembocadura del río Esequibo. Limita al norte con el Océano Atlántico, al noroeste con los estados del Tamacuro y Bolívar, al suroeste con la República Federativa del Brasil y al este con la República Cooperativa de Guyana. En esa extensión territorial se concentra una gran diversidad de recursos naturales, entre los que destacan áreas forestales y tierras agrícolas, así como oro, hierro, diamantes, bauxita, manganeso, coltán, uranio, gas y petróleo. Los recursos ahí son importantes, los recursos naturales. Se sabe de yacimientos, importantes yacimientos de hidrocarburos en el fondo marino. Se sabe también de importantes recursos mineros, de oro, de coltán, de diamante en la zona continental, los recursos forestales. Posee una diversidad biológica importantísima, una alta diversidad biológica, unos recursos en agua, también agua dulce, que es una de las grandes preocupaciones del mundo en los próximos años, va a ser la disponibilidad de agua dulce de buena calidad. Pues este territorio también es muy rico en esos recursos. La Guayana Esequiba es el territorio venezolano más al este de Venezuela, comprendido de la margen izquierda del río Esequibo o del río Esequibo hacia el oeste. Sería la frontera con la República Cooperativa de Guyana, justamente la línea media del río Esequibo, a través de su canal más profundo, que se le conoce como Vaguada. Desde el punto de vista natural, lo que es el territorio en disputa,
es la prolongación de 3 grandes dominios venezolanos. El norte, a donde desembocan el Esequibo, el Demerara, el Berbice y todos esos ríos, es una prolongación de la llanura del Taica. Es la misma forma. De hecho, es el espacio con mayor dinámica económica, donde se cultivan cereales, arroz, donde está la mayor parte de la población. Ese es el norte. El centro es la prolongación de nuestros sorprendentes tepuyes, del Roraima. El Roraima inclusive es el punto de convergencia de los límites de la Ollantaytambo y de tantos, de esos inmensos tepuyes que nos sorprenden, están en el centro. Y el sur es la prolongación de la selva amazónica, porque es el mismo espacio. Este territorio Esequibo, que es el que usualmente hemos conocido como zona en reclamación, que vemos en el mapa con unas rayitas, es territorio venezolano y está en proceso de reclamación y está bajo el auspicio de las Naciones Unidas a través del Acuerdo de Ginebra firmado en el año 1966, que establece que Venezuela tiene derecho de soberanía sobre el territorio Esequibo. Esequibo, una trampa histórica. Bueno, doctor, veíamos ahí, ¿no? Ese documental lo vamos a presentar extenso al final del programa, pero es muy interesante cómo... Tiene razón. Exactamente lo que usted decía, la ubicación histórica del problema. Tiene razón en lo que tiene que ver con el potencial. Ahí hay un potencial gasífero, un potencial petrolero, aurífero. Hay minerales preciosos, pero también hay minerales estratégicos. En algún momento Venezuela quiso cooperar para la protección de la fauna, de la flora. Hubo algunos accidentes casualmente en el Esequibo, en el río Esequibo, donde Venezuela cooperó para la restitución ambiental. Venezuela siempre ha querido resolver esto en el marco de la cooperación, del diálogo, pero con un sentido muy claro de que Gran Bretaña la despoja por vía de las 4 líneas Schomburg, del alemán Schomburg, que al final terminó en un planteamiento de algo así como 200.000 kilómetros cuadrados, que era lo que en realidad quería la Gran Bretaña para entrar en la boca del Orinoco y para ocuparse del delta. Había, de acuerdo a esos 200.000 kilómetros cuadrados, que era la última pretensión de Gran Bretaña, ellos entrarían en Guasipati, El Dorado. Sí. Justo lo tenemos en una cápsula exactamente lo que usted estaba planteando. Hasta llegar al borde prácticamente de Puerto Ordaz. Hay que decir, hay que agregar además con mucha esperanza para el pueblo de Venezuela. Primero, nosotros tenemos la razón histórica, la razón política, la razón jurídica. En segundo lugar, esto es un tema de Estado y hay que tener un alto sentido patriótico. Y en tercer lugar, hay que tener resiedumbre, pero a la vez serenidad. Esto no es para la altogritonería, esto no es para la demagogia, esto no es para las mentiras colectivas, esto no es para hacer política. Estos son temas de Estado. No es un tema de redes sociales, de hacer un escándalo, ¿no? No es para eso. Y quería además considerar varias situaciones, ¿no? Nosotros no es que le tengamos temor, en el orden jurídico me refiero, porque hay una serie de elementos que vician de nulidad el laudo arbitral de París. Algunos creo que los mencioné hace unos minutos: la desviación de poder, la falta de motivación, la ultrapetita, tomó decisiones sobre asuntos para los que no se estaba autorizado, además que despojó de más del 90% del territorio a una de las partes. En ese laudo para nosotros irritó y además viciado de nulidad. Nosotros no le tenemos temor a ir a la jurisdicción internacional, aunque Venezuela la ha negado. ¿Por qué? Y la seguimos negando. Porque Venezuela tiene que interpretar el momento político y el momento geopolítico. Venezuela no se puede exponer nuevamente a una operación tenaza como ocurrió con Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y en un momento donde están todos los poderes imperiales acechando a Venezuela, bloqueando donde están acechando a Venezuela, donde hay sanciones de todo orden. Nosotros creemos que este es el momento del diálogo directo, sí, de la aplicabilidad del artículo 33 en toda su fase
de la Carta de las Naciones Unidas y de fortalecer, independientemente de las reservas que podamos tener, el Acuerdo de Ginebra en esta parte. Además de hacer proposiciones, de hacer actos, por ahí hay una serie de propuestas que pueden ser estudiadas, declarar parte del territorio nacional de conformidad político-administrativo al artículo 16 de la Constitución como una dependencia federal a todo lo que es el ámbito territorial a partir del Esequibo. Otros han planteado elegir a 1 o 2 diputados a partir casualmente del Esequibo. Otros han planteado ir a una ley constituyente y que esa ley constituyente desarrolle los artículos 10 y 11 de la Constitución y en particular incorpore expresamente como parte del territorio nacional, del espacio geográfico nacional y su territorio, toda la margen occidental a partir del río Esequibo y decirlo de manera explícita o en la ley constituyente o en la propia Constitución. Yo quiero decirte que la revolución avanzó mucho en la idea de organizar y la doctrina de Estado en materia de nuestros espacios geográficos y territoriales. Bueno, sin duda la Constitución del 93 jugó un rol fundamental para todo el tema espacial. La Constitución de 1961 hablaba de los tratados celebrados válidamente por la República. Eso nos preocupó siempre. Cuando fuimos a la Constituyente, aquí están las actas, cuando fuimos a la Constituyente se produjo el debate. Intervino Jorge Olavarría muy brillantemente, Claudio Fermín igual, intervino Isea, nuestro embajador ahorita en el Reino de España, intervino entre otros nada menos que Guillermo García Ponce, mi amigo, hoy día fallecido, intervino la doctora Portocarrero, intervine yo pues en ese debate y al final intervino Alambrú Carías y al final, concluido ese debate, hubo 4 o 5 proposiciones. Las 4 primeras fueron rechazadas y cuando se entra en la propuesta de Guillermo García Ponce y mi persona, que decía así: el territorio y demás espacios geográficos de la República es el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela ante las transformaciones políticas iniciadas en 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Eso no existía, ni existió en ninguna constitución anterior. Y eso nos dio indudablemente un paso adelante, un paso de avance. ¿Cuál sería el paso de avance ahora en el proceso constituyente que estamos viviendo? Entonces ya no solo es decir, como lo dice el artículo 10, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos celebrados por la República y que están viciados de nulidad. Ese espacio geográfico pertenece a Venezuela. Entonces hay que decirlo, si nosotros decimos que el laudo de París está viciado de nulidad desde 1899, nosotros tenemos ahora que decir que forma parte en ese artículo 10, o en el artículo 11 también, que forma parte de nuestro espacio geográfico, de nuestro territorio, toda la margen occidental del río Esequibo. Yo envié una carta a mi amigo, que espero se mejore pronto, presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, sobre este tema, y estoy seguro que en cualquier momento la soberana Asamblea Constituyente asumirá este debate y tomará seguramente la mejor resolución. Por otro lado, quería comentarte, el presidente Maduro no es solo que designa esta comisión y que le pide a la vicepresidenta, ¿no?, que lo presida, ¿quién mejor que Delcy para presidirlo?, sino que el presidente de la República en el año 2015
presidente Maduro dicta un decreto, casualmente fortaleciendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalándole medidas, cometidos en el orden de atribuciones y competencias a los efectos de la defensa integral marítima e insular de todo lo que son nuestros espacios acuáticos, para decirlo en esos términos. Pero el presidente, con mucho sentido de Estado, le hace la consulta al Consejo de Estado. Después se la hace al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Consejo de Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia, le hicieron agregados al decreto. Y en el famoso discurso ese de julio, de 2015... 6 de julio del 2015. Gracias, 6 de julio de 2015, el presidente anuncia: voy a perfeccionar el decreto, y ahora será un nuevo decreto, ya agregando la opinión del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de Estado, para fortalecer aún más lo que es la propuesta de Estado que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro. No solo se quedó con eso, planteó la idea de una ley de soberanía y paz. Ahí creó también una comisión presidencial donde participaban todos los poderes, pero era mucho más amplia, era para todos los problemas fronterizos que nosotros tenemos. Nosotros no podemos olvidar a Colombia. Así es, de hecho tenemos y nuestra situación con las aguas marinas, Ministerio de Estado para los temas fronterizos. ¿no? Entonces el presidente le dio un sentido muchísimo más amplio. En este caso es una comisión que específicamente está dirigida a la defensa del Esequibo y debe tener además entre sus objetos no solo la parte pedagógica que tú estás haciendo y que hay que aplaudir y reconocer, sino también la motivación nacional, el conocimiento nacional, la difusión para la defensa de lo que son nuestros intereses y de lo que en definitiva es fundamental para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos. Sería verdaderamente lamentable que por desidia, que por falta de discernimiento, que por no tener sentido de unidad nacional, nosotros le demos la espalda a la mejor historia. Bueno, ya vamos a llegar a un punto que quiero su opinión sobre estas informaciones que han salido de personas que habrían estado ofreciendo el territorio Esequibo, de líderes políticos, porque es un tema polémico. Quisiera en este trabajo y en este seguimiento que usted le hace, doctor, usted mencionaba hace unos minutos el tema de las líneas de Robert Schomburg. Yo quisiera que viéramos alemán contratado, amigo de la reina, ¿no? Y vino a trazar las líneas aquí en Venezuela. Él lo manda a la Sociedad Geográfica. Sí, y aparece en la historia como un geógrafo, un naturalista, pero lo que hace Schomburg con sus 5 líneas es precisamente, de alguna manera, elaborar la propuesta. 4.000 kilómetros, no le gustó a la reina y termina casi en 200.000 kilómetros. Vamos a ver este fragmento de esta cápsula que hicimos aquí en Venezolana de Televisión para ver el comentario sobre lo que fue el proceso de avance, de apropiación, de asalto al territorio Esequibo legalizado por estas famosas líneas del inglés Robert Schomburg. Adelante. 5 líneas inglesas. La línea roja marca el reconocimiento de Venezuela por la corona británica en 1824. Esta línea corre a lo largo del río Esequibo. Todo al oeste del río es la Guayana venezolana, y así lo acepta Inglaterra. La línea marrón fue trazada por el inglés Robert Schomburg en 1835 y marca ya un avance sobre el territorio venezolano, pese a que la línea discurre también a lo largo del río Esequibo. La línea morada la traza Schomburg entre 1840 y 1886. En esta, ya Inglaterra define como suyo todo el actual territorio Esequibo y se adentra de lleno en territorio venezolano. Un año después, el inglés traza la línea verde y en esta plantea despojar a Venezuela de territorio más allá del Esequibo. Schomburg reserva a Inglaterra zonas enteras del estado Bolívar, incluyendo el Monte Roraima.
Finalmente, la línea negra punteada es la que negocian Inglaterra y Estados Unidos en el laudo arbitral de París en 1899. El viejo y el naciente imperio firman y sentencian el asalto territorial a Venezuela. En París, los ingleses llegaron a plantear incluso su deseo de quedarse en los poblados de El Callao y Huacipati en pleno corazón de Venezuela. Y así lo expusieron ante el tribunal arbitral. La historia de Guayana es la historia de la codicia. Sí. Bueno, ahí están lo que usted refería hace unos minutos, doctor, las 5 líneas de Schomburg, que más que un hecho histórico fue un hecho político, más que un hecho naturalista y geográfico fue una decisión política. Así es. Y además ahí aparece, sin lugar a dudas, la influencia tanto de la Gran Bretaña, como es obvio, pero también de los Estados Unidos. No obstante, fue tan grave lo que ocurrió con el laudo de París, que uno de los presidentes norteamericanos llegó a decir, fue una cochinada lo que allí se hizo. Se lo dijo al exsecretario James Only. Y por supuesto, todos estamos claros en que había unos intereses muy particulares en un momento en que tenía mucha fuerza el poder colonial, todavía tenía mucha fuerza la Gran Bretaña, se podría decir que incluso sobre los Estados Unidos. Así es que, bueno, era el imperio naciente, era la potencia naciente. Exactamente, solo después es que esa situación cambia cuando las 13 colonias derrotan a la Gran Bretaña, pero la verdad es que estábamos hablando del primer poder mundial, y ese primer poder mundial es el que enfila casualmente en la parte territorial hacia un país como el nuestro, entonces un país agrícola, un país no urbano, un país con, digamos, con muchas debilidades y con mucho conflicto interno, que es lo que debemos evitar, porque cuando uno revisa las pérdidas territoriales, casi todas están vinculadas a situaciones internas donde se divide el país. Y aprovecharon momentos de debilidad también. Por un lado los patriotas, por otro lado los antipatriotas. Hay una carta, yo he debido traerla porque es para no creerlo. Hay una carta que le dirigen a la reina un grupo de personalidades, apellidos que todavía existen, ¿no? Hoy día, apellidos pues de los sectores, digamos, de la aristocracia económica en Venezuela. Y en esa carta le ofrecen todo el territorio nuestro a la reina, pidiéndole que intervenga, porque hay una situación levantisca de los campesinos que está perjudicando sus propiedades. Bueno, la historia vuelve a repetirse, doctor, diría alguien por allí. Sí, de verdad es doloroso. Entonces, fíjense estas situaciones, debilidad del país, 50 años de guerras intestinas, de montoneras. Así fue. Inglaterra va avanzando en esos 50 años, trazando sus líneas. Claro, sin lugar a dudas. Y luego viene Estados Unidos a jugar un rol que todavía históricamente está por descubrirse todo el rol que jugó Estados Unidos para presionar a Venezuela, para obligarlo después a aceptar un despojo territorial. Bueno, lo obliga a aceptar el primero, que es el del tribunal arbitral, y después lo obliga a aceptar el laudo arbitral de París, con todo tipo de presiones y en una situación donde nosotros no teníamos ninguna representación. Y en 1902 bloquean las costas de Venezuela a Cipriano Castro, que había denunciado el laudo arbitral, y en 1908 lo tumban e impone Estados Unidos una dictadura, una colonia petrolera en Venezuela. Entonces, el interés geopolítico, el interés, vamos a decir, por los recursos, la avidez por los recursos de Venezuela, de todo el territorio venezolano, sin duda jugaron un rol muy importante en 1899 y lo están jugando hoy en el año 2020. No. Recuerda que lamentablemente, no lo digo con alguna tristeza, ¿no? Hay un sector del país, gracias a Dios que no es todo, es minoritario, pero hay un sector del país que no tiene ningún sentimiento hacia la patria, hacia Venezuela, hacia nuestros problemas, la necesidad de nuestro pueblo,
hacia nuestra identidad. Más grave aún, William, me he encontrado en esta etapa con cuestionamientos y críticas al padre libertador, poco históricas, poco legítimas, pero con cuestionamientos extremadamente graves. Es algo así como pretender disolver el Estado, pretender disolver la nacionalidad. Gracias a Dios no son una mayoría, la verdad. Pero son gente que pide intervenciones militares Así en Venezuela. es, que hay gente pidiéndole a Estados Unidos que intervenga militarmente en Venezuela, como esa gente le pidió a la reina. Son gente que va a arrodillarse a los poderes imperiales. Doctor, cuando Venezuela tiene una dignidad, tiene un pundonor. Claro. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, dos cosas te quiero comentar, o dos situaciones. La primera de ellas es un pueblo noble, extraordinario, con una gran capacidad de amor a la patria y con una gran capacidad de resistencia. Hay que ver por todo lo que hemos venido pasando. Y ahí está el pueblo, en una actitud recia, en una actitud de mucha unidad, no se engaña. Y lo otro es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana de verdad gloriosa, ¿no? No es una frase, digamos, romántica, o sea, es verdadera. Nosotros tenemos una gran y extraordinaria Fuerza Armada. Yo tuve el honor de conocer a un oficial a quien aprecio mucho, te podría decir que es mi amigo, un almirante. Yo le pregunté por un cuadro que tiene en su oficina y es el reconocimiento, era él un muchacho, un oficial muy joven, a esa embarcación que penetró en las aguas nuestras y él organiza la aprehensión de esa embarcación y los saca de nuestro territorio con un hondo sentido patriótico y con un hondo sentido nacionalista. Nosotros tenemos gente de verdad. El famoso incidente del barco que estaba haciendo exploraciones petroleras, estamos hablando del 2015. Así es. Y nosotros tenemos gente muy valiosa en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también en el liderazgo del gobierno. A veces son gente que no se les conoce mucho porque su trabajo no es el político, es el trabajo de la gerencia, de la gestión. Yo te podría hablar, por ejemplo, de la Autoridad Acuática Nacional, el capitán César Romero, la labor extraordinaria que hace en el orden patriótico, en el orden de una gestión honesta, en el orden de colaborar con la institucionalidad del país. Y asimismo podría mencionarte a una serie de personas, de ciudadanos, de oficiales que vienen dándonos esperanza, ilusión por Venezuela, por la patria. Por eso es que este es un problema de Estado. Así es. Esto no lo puede agarrar a cualquiera para hacer demagogia. Y por eso aprovecho, doctor, para preguntarle su opinión, lo que le decía hace unos minutos. ¿Qué significa jurídica y políticamente el que una persona que se hace llamar, porque no lo es en la práctica, en los hechos no lo es, representante diplomático de Venezuela en la Gran Bretaña, diga en una conversación telefónica que hablando con altas autoridades de Guyana y de Inglaterra, ellos han decidido drop the topic, o sea, dejar el tema del Esequibo, pues, dejarlo caer y al parecer para una negociación política que implicaría el robo del oro de Venezuela y el reconocimiento político a este fantoche de la derecha venezolana. ¿Cómo valorar esos hechos políticos? Usted hablaba de esta gente que le envió una carta a la reina, ¿tiene esa misma dimensión? Uno de apellido Zuluaga, otro de apellido Mendoza, no sé los familiares hoy día de esos señores, pero la verdad es que es una carta muy lamentable para la historia política venezolana y la historia de nuestra dignidad nacional. Ahora, en relación a este tema, la verdad es que estamos en un momento de decisión. Este no es un momento para cavilaciones, este no es un momento para diletantismo. O usted está con la patria o no está. Y yo tengo una fe muy grande, además de lo que observo, es que la inmensa mayoría está. Te puedo decir lo siguiente, en la Comisión de Defensa del Esequibo está el presidente de la Asamblea Nacional, Parra, el diputado Parra, y hizo una intervención muy buena.
Sí, sí, lo vimos. Y no es fácil hacer una intervención buena donde habla de él, sí, donde habla el ministro de la Defensa. Hacer una intervención allí no es tan sencillo porque son personas de un gran conocimiento, de una gran cultura, de mucha firmeza en los principios de la nacionalidad y de la defensa de lo nuestro. De tal manera que yo pienso que esto lo iremos superando. Creo que el presidente ha dado un paso adelante con esta comisión y seguro con otras decisiones que en el orden militar viene tomando, porque al final él es el jefe del Estado y es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además que en esa comisión está el procurador, un joven jurista muy acertado en lo que tiene que ver con los intereses de la República, en lo que es su ámbito, que es el ámbito patrimonial. Está también nada menos que el comandante del CEO, del Comando Estratégico Operacional. Está también allí el ministro de Fronteras, casualmente. Está una diputada Ilenia Medina, que también hizo, por cierto, una intervención muy interesante. Pero lo que te quiero, está el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Con esto lo único que te quiero decir es que están todos los poderes allí, cualquiera sea su interés ideológico o sus posiciones, y son respetados, son escuchados, participan. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional, él propuso que se llamara, se convocara al Consejo de Estado para tratar algunos asuntos que tienen que ver con la conversación o la primera sesión de trabajo que nosotros tuvimos allí. Usted mencionaba hace unos minutos al presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar un sonido muy breve de su discurso ante la Asamblea Nacional. Estamos hablando, ahí vemos hasta el discurso 2015. Ese es el discurso del 6 de julio del 2015. Escuchamos cuando el presidente se dirige a la Asamblea Nacional de entonces, que no había caído en desacato. Sí, era Diosdado el presidente. Era Diosdado Cabello el presidente en ese momento, y el presidente plantea el tema del decreto y plantea el problema de una política nacional para la defensa del Esequibo. Veamos. Este gobierno que hoy está al frente de nuestra hermana República Cooperativa de Guyana es un gobierno que llegó al poder en medio de circunstancias críticas de la sociedad y de la política guyanesa, y que tuvo la ExxonMobil una altísima influencia para su postulación, su campaña y su llegada a la presidencia de Guyana. Desde el primer día, sabiendo por dónde venían las provocaciones, hice todos los esfuerzos, queridos hermanos de la Fuerza Armada, para buscar a través de la palabra y de la verdad disipar a tiempo y preventivamente lo que ya sabíamos por informaciones políticas y de inteligencia, que era un conjunto de acciones que se iban a adelantar contra Venezuela, avivando el histórico reclamo de Venezuela por el despojo del Esequibo. Larga historia, como saben ustedes, y como creo que debemos hacer un esfuerzo porque cada vez más venezolanos y más venezolanas estemos bien informados de lo que fue ese despojo y de la evolución histórica en el siglo XIX, en el siglo XX y hoy en el siglo XXI. Bueno, ahí el presidente señala el plan derivado desde la toma de posesión de la llegada al poder de David Granger, y alerta al país y llama a la unidad nacional sobre el tema. David Granger está ahorita en una situación de fraude electoral. Así es. Como tú estoy seguro que estás informado. No tiene nada que ver con Jan, que es el padre realmente, o es considerado el padre de los guyaneses.
no debemos, su esposa después fue también primer ministro. Acuérdate que ese es un sistema parlamentario, de acuerdo a su constitución. Y ellos tienen fundamentalmente, son primeros ministros que ejercen la función de gobierno. La verdad es que este señor ha sido ofensivo, además de mentiroso. Yo no sé si tú recuerdas a Delcy, nuestra vicepresidenta como canciller, Sí, por supuesto. ahí en la Secretaría de las Naciones Unidas enseñando aquel libro donde aparecían embarcaciones nuestras, militares, de nuestra armada, y entonces decía que estaban invadiendo a Guyana y resulta que estaban llegando a unos puertos de España por el lado de Canarias. Sí, Entonces, es decir, la mentira. Hace una campaña, además, de verdad, una lamentablemente el gobierno, no el pueblo guyanés, porque el pueblo guyanés, Sí. hermano de Venezuela, Alguien me se ha dijo prestado para esto. alguien explicaba de la Cancillería que él quedó muy influido con lo de Rupununi. Parece que él era militar. Parece que él era militar cuando ese se momento produjo aquel alzamiento y sobre todo aquel sector que quería anexarse a Venezuela y que nosotros de manera muy torpe rechazamos aquello. Por cierto, que una de las propuestas también es el tema del jus soli, es decir, darle la nacionalidad a quienes nazcan en la parte del Esequibo, la parte occidental de esos territorios, por la vía del jus soli, básicamente, que es una de las formas de nacionalidad y ahora con mucha más viabilidad porque nuestra Constitución prevé la doble nacionalidad. De tal manera que hay muchas propuestas. Claro. Lo que hay es que evaluarlas, armonizar en el orden jurídico y en el orden político, y yo soy de los que insistiría en un diálogo directo, con todas las dificultades que eso pudiera presentar. A veces hemos sido objeto de mucha ofensa de parte de la canciller de Guyana, incluso de parte de este jefe de gobierno, primer ministro y de algunos sectores, pero así como hay esos sectores, también hay los otros que entienden que debemos resolver. Porque fue el comandante Chávez quien de alguna manera abrió con su política de integración hacia el Caribe las buenas relaciones, amplió las relaciones de amistad con el pueblo de Guyana. Hay que recordar su encuentro con el presidente Yagdeo, aquí en Caracas, los acuerdos económicos, integración, incluso la participación parcial que después se retiró de Guyana en Petrocaribe, ¿no? Y queda claro, lo de Petrocaribe es muy importante, y queda claro, bueno, que tenemos que ir por la vía del diálogo, pero con firmeza. No se trata de dialogar para entregarte o para claudicar, no, es con mucha firmeza, con mucha resiedumbre, lo que no significa de ninguna forma hechos de violencia, que Venezuela no los quiere, no los ha querido, y su comportamiento siempre ha sido otro. Ve que Venezuela reconoció inmediatamente la independencia de Guyana en el 66, y lo que hizo fue la reserva lógica en relación al tema de la disputa territorial. Estamos llegando ya en la parte final del programa. Doctor Ezquerra, quisiera que escucháramos nuevamente al presidente Nicolás Maduro en ese discurso. Con mayor gusto. Adelante. Claro. No es por falta de iniciativas diplomáticas ni de diálogo que se desataron las declaraciones antivenezolanas, porque cuando declaran de esta forma no lo hacen contra el presidente Maduro, lo hacen contra toda Venezuela, lo hacen contra la historia, contra nuestro pueblo. Pero efectivamente todo forma parte de un plan de provocación que cuenta con el apoyo decidido, el financiamiento de transnacionales petroleras de la ExxonMobil, y cuenta con el apoyo decidido de importantes lobbies de poder en Washington y en agencias del poder estadounidense, incluyendo el Pentágono. Ha sido activado contra Venezuela
un plan de provocación, hermanos y hermanas. Y es nuestro deber mostrar la unión más férrea de la nación venezolana para enviar un mensaje claro que nos permita vencer estos escenarios de violencia, de confrontación, de conflicto que se han activado contra nuestro país desde el extranjero. Fíjese, estamos hablando de 2015, el presidente Maduro, que como usted me decía fuera de cámara, ¿no?, aprendió tanto con el comandante Chávez de las relaciones internacionales, del manejo 6 años como canciller. Claro, denuncia el plan que hoy está en una fase en la llamada Corte Internacional de Justicia, pero es un plan que ha incluido provocaciones, incursiones marinas en el espacio territorial, pues marino de Venezuela, anuncios de bases espaciales, recuerda los famosos hay anuncios que de bases decirlo, espaciales. nosotros negamos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, en particular en esta situación. Además, nosotros no podemos ir a la Corte Internacional de Justicia si no hay un acuerdo entre las partes, eso no es unilateral. Así es. Ni siquiera por el tema de nuestro Esequibo. En cualquier tema, para usted ir a la Corte Internacional tienen de Justicia, tienen que concurrir las dos tiene que partes. haber una armonía de las partes y concurrir las dos Y ese es un tema sobre el cual también sin duda hay que informar. Yo quisiera, para cerrar, que escuchemos un audio del comandante Chávez. El comandante Chávez, el gran constructor de la política de integración de América Latina y el Caribe, el que convirtió a Venezuela en un verdadero país caribeño como lo soñó Bolívar. Petrocaribe, lo que él llamaba la fachada caribeña, la hermandad y la unión con los pueblos del Caribe, incluyendo al pueblo guyanés sin duda alguna. Escuchemos, para que escuchemos también la reflexión del doctor Ezcarrá sobre la unidad nacional tiene que ir a avanzar hacia la integración de todos los sectores en la defensa del país y también sobre la reconstrucción de las relaciones con los pueblos vecinos. Escuchemos al comandante Chávez. Todo este tema que han estado levantando algunos sectores de la extrema derecha venezolana, cumpliendo su rol de lacayos del imperialismo, y ahora a un papel ahora patriotero. Oye, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Patriotero. Entonces nosotros de manera responsable estamos manejando ese tema, repito, como todas las relaciones internacionales, la manejamos con mucha responsabilidad y en función del interés nacional venezolano y en función de la política de integración de América Latina y el Caribe, en función de la paz, en función del desarrollo. Va a ir Nicolás a Puerto España. Puerto España mañana por la tarde a una reunión con la canciller de Guyana y con el buen oficiante designado por Naciones Unidas, el señor Norman Girvan. Va a ser una reunión porque hemos decidido, tanto allá como acá, bueno, manejar, como venimos manejando el tema, a la más alta dignidad o con la más alta dignidad, con el más alto cuidado político, diplomático, para no caer en provocaciones, sectores aquí, sectores allá, y sobre todo los sectores o los factores imperialistas que pululan por aquí, pululan por aquí, tratando de causar problemas entre nosotros, donde hay hermandad, donde hay viejos reclamos, que como hermanos y vecinos, bueno, mantenemos en el nivel en que fue acordado por gobiernos anteriores. Protocolo de Puerto España. Fíjense, ahí está el comandante Chávez, ¿no? La claridad estratégica del comandante Chávez. Fíjate que él toma allí, lo subraya, lo del buen oficiante. Después que la comisión técnica a la que se refiere el Acuerdo de Ginebra, transcurrieron 4 años sin solución alguna, entonces se acude al secretario general, ese es el procedimiento de las Naciones Unidas, con el objeto de designar un buen oficiante. En la carta que lleva a Delcy a Ban Ki-moon, siendo secretario general de las Naciones Unidas, el presidente Maduro le insiste otra vez en la idea del buen oficiante. Esa es una fase. Está la fase de la mediación, están las fórmulas de conciliación, todas ellas a lo que se contrae el artículo 33
de la Carta de las Naciones Unidas y que es reenviado por el propio Acuerdo de Ginebra. Bueno, Venezuela va siguiendo todos sus pasos, ha nombrado los facilitadores, porque no solamente el buen oficiante, sino que las partes nombran los facilitadores, y la verdad, al menos en el mundo que yo más conozco, en el mundo de los juristas, personas de una altísima entidad, han venido desarrollando toda una doctrina. Pedro José Lara Peña lamentablemente falleció, Isidro Morales Paúl, Efraín Chávez Aristiguieta. Hay un tomo de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales donde cada uno de ellos va haciendo su exposición con base a su propia experiencia. También la experiencia, hay que recordarla, de Bureli Rivas, siendo canciller y después candidato a la OEA, pero en una relación muy estrecha con el tema de Guyana, que se rompe por un tema del tendido eléctrico, entre otros aspectos. Hoy día, la política de Estado en esta materia, digamos, está sustentada por la experiencia del presidente Maduro, la experiencia de Delcy Rodríguez, canciller, vicepresidenta, y por un conjunto de expertos, de personas estudiosas en los distintos ámbitos, en la geopolítica petrolera, que es tan necesaria por lo que la Chevron quiere hacer. Acuérdate que quería colocarse en la boca del Orinoco y que quería además, como en efecto ocurrió inicialmente, solo que el presidente Chávez lo impidió, quería no solamente iniciar un periodo de investigación, de exploración, sino que le dieran concesiones en áreas muy delicadas para nosotros. Acuérdate que para nosotros es intangible, para nosotros es fundamental la fachada atlántica. Si nosotros perdiéramos la fachada atlántica, estamos perdiendo el mar, estamos perdiendo la salida al mundo, no solo el tema del crudo extrapesado comerciable, sino que en realidad estamos perdiendo aspectos que son fundamentales para el desarrollo del país. Así como tampoco podemos olvidar, en uno de tus micros se dice, esa zona tiene un potencial enorme en gas, en petróleo, en minerales estratégicos, en minerales preciosos, el coltán, el radio, el plutonio, entre otros aspectos, además una riqueza inmensa en la flora y la fauna y toda la potencia que tiene en materia de agua dulce, de tal manera que es un elemento, es un ámbito muy estratégico para el desarrollo y la seguridad y defensa de la nación. Bueno, y por eso mismo debe unirse todo el país alrededor. Claro. Yo quisiera su mensaje a todos nuestros usuarios y usuarios, al país entero, más allá de diferencias políticas, Claro, de posturas políticas. Claro. ¿Cuál sería el mensaje, usted como estudioso del tema, como una persona que participa en la Comisión de Defensa del Esequibo, en un momento difícil para el país, sin duda por el bloqueo, por el aislamiento, por la campaña de presión diplomática contra nosotros, los poderes imperiales, los corporativos y políticos unidos contra Venezuela? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría al pueblo de Venezuela? El mensaje fundamental, William, es de unidad de la nación, de unidad por encima de intereses grupales o individuales, de unidad por encima de facciones. En realidad de lo que se trata es nada menos que de uno de los costados estratégicos más importantes de Venezuela. Acuérdate aquella frase de una carta del Libertador: hay un hermoso y bello país que nace allí en el río Esequibo. Eso es del padre Libertador. Es entrañable a nosotros y nosotros pues recuperaremos sin lugar a dudas el Esequibo, pero vuelvo a insistir, entendiendo que es una política de Estado, entendiendo que debe haber unidad nacional, entendiendo que debe haber patriotismo, entendiendo que no pueden haber intereses subalternos y que esta hora difícil, compleja, en realidad nos llama a la grandeza, a que hagamos actos heroicos. Y nuestro pueblo a lo largo de su historia, 1811 y antes también, hasta hoy, ha demostrado una gran capacidad de lucha, de resistencia y sobre todo de comprensión, y con la idea de asumir
su propio destino. Bueno, en eso estamos todos. Que tenga el mejor destino el pueblo de Venezuela y nuestra patria, la patria de Bolívar, el padre libertador. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, William. Doctor Ezcarrá, es un honor haberlo tenido aquí en TV El Foro. honor es para mí. Y bueno, esperamos ir contando con sus opiniones, con sus análisis para esta serie de programas que vamos a hacer, los temas históricos, los temas jurídicos, los temas económicos, los temas estratégicos, los temas geopolíticos, que significa que están envueltos en el tema del Esequibo. Los invito, apenas terminemos aquí, cortemos aquí en estudio, a ver el documental, un documental extraordinario, una investigación histórica muy reciente, porque es del año 2017, de PDVSA TV, sobre el tema del Esequibo. Esequibo, una trampa histórica que va a complementar el análisis que ha hecho aquí el doctor Ezcarrá. Nos vemos en un próximo TV Foro. Gracias. Esequibo, una trampa histórica. Porque estábamos desarrollando una labor que a mi juicio hubiera culminado con dos cosas. O la Guayana inglesa en este entonces se anexa al territorio venezolano con un estatus especial, o hubiéramos tenido que por la fuerza recuperar el territorio del Esequibo. El conflicto por el despojo de la Guayana Esequiba ha estado oculto tras la neblina del desconocimiento por muchos años. Generaciones enteras han visto dibujado el mapa de Venezuela con una porción de territorio cubierto por franjas oblicuas, acompañado de una leyenda que señala que es una zona en reclamación, pero la información ha sido insuficiente. De la mano de un grupo de especialistas en la materia, lo invitamos a hacer un recorrido por esta interesante historia que todo venezolano debe conocer. Soy Alejandro Peña, periodista, y estos son los expertos que me acompañan. Todos queriendo reclamar el Esequibo, pocos queriendo recuperarlo. Pompeyo Torrealba, coordinador del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. Los americanos son ellos, son los del norte, nosotros nos califican de otra manera. Francisco Guerra, presidente del Instituto Geográfico de Venezuela, Simón Bolívar. Está violando el derecho internacional, pero está ahí. Ángel Rodríguez, expresidente del Parlatino. Va a ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo. Germán Yepes, historiador. Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza. Domingo González, miembro del Movimiento Nacional al Rescate del Esequibano y el Esequibo. El único camino que tenemos es la integración y la paz. William Fariñas, expresidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Tenemos que hacer comprender que el Esequibo es nuestro. Omar Hurtado, historiador. Nos enfrentaríamos con fuerzas de mercenarias pagadas por la ExxonMobil. David Paravicini, experto en políticas públicas energéticas. Esequibo, una trampa histórica. La Guayana Esequiba comprende una superficie de 159.542 kilómetros cuadrados. Forma parte del escudo guayanés y posee un área costera de 435 kilómetros que va desde Punta Playa hasta la desembocadura del río Esequibo. Limita al norte con el Océano Atlántico, al noroeste con los estados del Tamacuro y Bolívar, al suroeste con la República Federativa del Brasil y al este con la República Cooperativa de Guyana. En esa extensión territorial se concentra una gran diversidad de recursos naturales, entre los que destacan áreas forestales y tierras agrícolas, así como oro, hierro, diamantes, bauxita, manganeso, coltán, uranio, gas y petróleo. Los recursos ahí son importantes, los recursos naturales. Se sabe de yacimientos, importantes yacimientos de hidrocarburos en el fondo marino. Se sabe también de importantes recursos mineros, de oro, de coltán, de diamante en la zona continental.
los recursos forestales, posee una diversidad biológica importantísima, una alta diversidad biológica, unos recursos en agua, también agua dulce, que es una de las grandes preocupaciones del mundo en los próximos años, va a ser la disponibilidad de agua dulce de buena calidad. Pues este territorio también es muy rico en esos recursos. La Guayana Esequiba es el territorio venezolano más al este de Venezuela, comprendido de la margen izquierda del río Esequibo o del río Esequibo hacia el oeste. Sería la frontera con la República Cooperativa de Guyana, justamente la línea media del río Esequibo, a través de su canal más profundo, que se le conoce como Baguada. Desde el punto de vista natural, lo que es el territorio en disputa es la prolongación de tres grandes dominios venezolanos. El norte, a donde desembocan el Esequibo, el Demerara, el Berbice y todos esos ríos, es una prolongación de la llanura del Taica. Es la misma. De hecho, es el espacio con mayor dinámica económica, donde se cultivan cereales, arroz, donde está la mayor parte de la población. Ese es el norte. El centro es la prolongación de nuestros sorprendentes tepuyes, del Roraima. El Roraima inclusive es el punto de convergencia de los límites de la Ollantepuy y de tantos, de esos inmensos tepuyes que nos sorprenden, están en el centro. Y el sur es la prolongación de la selva amazónica, porque es el mismo espacio. Este territorio Esequibo, que es el que usualmente hemos conocido como zona en reclamación, que vemos en el mapa con unas rayitas, es territorio venezolano y está en proceso de reclamación y está bajo el auspicio de las Naciones Unidas a través del Acuerdo de Ginebra firmado en el año 1966, que establece que Venezuela tiene derecho de soberanía sobre el territorio Esequibo. Ese territorio está habitado por unos 150.000 habitantes. Esos 150.000 habitantes, en su mayoría, se han considerado siempre más vinculados con Venezuela que con Guyana. La cúpula que gobierna en Georgetown nunca ha tenido interés por esos territorios. El río Esequibo es uno de los más largos y caudalosos de América del Sur. Nace en las montañas de Acaray, cerca del Brasil, y fluye al norte en un recorrido de 1000 kilómetros, atravesando selva y sabanas hasta desembocar en el Océano Atlántico. En el siglo XV, cuando los europeos llegan a América, este majestuoso río pasa al dominio español y posteriormente se constituye como la frontera más al oriente de Venezuela desde su creación como Capitanía General en 1777. Pero durante el turbulento siglo XIX, en medio de guerras entre colonias e imperios, el río Esequibo, junto con el territorio que lo rodea, entra en un conflicto que se extiende hasta el presente. En ese proceso expansionista europeo, llegaron a nuestras costas buscando rutas, por cierto, hacia las Indias, y llegaron repartiéndose la torta, literalmente, llegaron repartiéndose el territorio, y fue la primera repartición que se hizo en nuestras tierras, con un tratado llamado de Tordesillas, en el cual establecieron un meridiano y de ese meridiano se acordó que al oeste de ese meridiano eran territorios posesión de la corona española y al este territorios posesión de Portugal. Así fue que se inició el conflicto. Este problema, digamos, grosso modo, se inicia cuando los ingleses, ellos en su actuar geopolítico desean navegar, dominar la mayor cantidad de espacios terrestres y espacios navegables. Entonces ellos se dieron cuenta que el Orinoco era la llave de Sudamérica, porque navegando hasta el Orinoco se podría llegar hasta Bogotá mediante la interconexión de ríos. Tenemos la claridad de que Venezuela cuenta con todos los argumentos jurídicos, geográficos e históricos de la posición de ese territorio, porque ese es el territorio de la Capitanía General de Venezuela, creada en 1777 por España, es el territorio de 1810-1811 cuando se declara la independencia, es el territorio de la Gran Colombia, es decir, todo que limita del río Esequibo hacia adentro, y es el territorio que se ha ratificado en todas las constituciones, incluso en la constitución aprobada en diciembre del 99, el artículo 10 es muy claro cuando establece que Venezuela tiene todo ese territorio y no reconocerá ningún otro acuerdo, algún acuerdo que haya sido estado viciado de nulidad, o en ese sentido precisamente alude a ese caso específico.
Cuando Venezuela entra de lleno en la lucha por la independencia, se ve obligada a destinar gran parte de su población y recursos económicos a esta causa, lo que trajo como consecuencia un debilitamiento político y social. Este escenario es aprovechado por el Imperio Británico para invadir nuestra Guayana Esequiba. Inglaterra se valió de todas las oportunidades, de la debilidad española, de la debilidad holandesa y de la debilidad de Simón Bolívar en aquel entonces, en virtud de que ellos eran los que estaban dándole el apoyo para la gesta independentista. En 1814 los ingleses le logran quitar a los holandeses parte de su Guayana británica. Y es entonces allí cuando en el río Esequibo comienza a ser el límite que antes era entre los españoles y los holandeses, o entre los venezolanos y los holandeses, comienza a ser el límite entre los venezolanos y los ingleses. Ese momento fue aprovechado por los ingleses para ocupar no solo territorios al este del Esequibo, sino que comienzan a incursionar al oeste del Esequibo, cosa que fue denunciada por el mismo libertador Simón Bolívar en el Congreso de Angostura, cuando dio instrucciones para que los colonos que ilegalmente estaban al oeste del río Esequibo o bien se sometieran a la República o bien fueran expulsados. Sin embargo, allí no quedó todo, porque entonces los ingleses comenzaron a cruzar el río Esequibo de modo de ir buscando el Orinoco. De hecho, su máxima aspiración era llegar hasta Punta Barima, que es en el estado del Tamacuro, que es la entrada hacia el río Orinoco. Los ingleses siguieron metiéndose hasta 1850, ya muerto Bolívar. Resulta ser que el gobierno de Venezuela, reclamando y pidiéndoles por favor que se salieran los ingleses, no hallábamos cómo hacerlo, porque eso es como que le pidamos un favor hoy en día a nuestros amigos del norte, a los norteamericanos. Por supuesto, tanto nuestro periodo independentista como el que vino después de la independencia, que fue la Guerra Federal, ocasionó que nuestro país no tuviera las capacidades ni institucionales, ni financieras, ni militares, ni políticas, para tener un control, digamos, sobre esos espacios. Y eso fue aprovechado por el gobierno inglés, por el imperio inglés, para expandirse, no solo ocupar los territorios al este del Esequibo, sino incluso penetrar al oeste. En 1834, Gran Bretaña contrata a un naturalista de apellido Schomburgk para que recorra el territorio Esequibo. Schomburgk es quien realiza, entre 1835 y 1887, 3 mapas para la Royal Geographical Society de Londres, en los que establece, respectivamente, 3 líneas fronterizas que restan cada vez más espacio a Venezuela. Con la última línea, el Imperio Británico pretendía adueñarse de 167.830 kilómetros cuadrados, al abarcar poblados como Guasipati, Upata, El Callao y Tumeremo, que en la actualidad están bajo la soberanía venezolana. Ante la pretensión de los ingleses incluso contrataron a un botánico al que le dieron por instrucción, explorar el territorio y demarcar lo que ellos consideraban eran territorios ingleses. Y este señor de nombre Schomburgk tuvo una primera línea, tuvo una segunda línea, es decir, hubo una avanzada muy agresiva. Venezuela empieza a denunciar esta penetración. Gran Bretaña, por encima de la mesa, reconoce la justicia y manda a retirar los hitos fronterizos que Robert Schomburgk, un geógrafo prusiano al servicio de la corona británica, había ilegalmente colocado. Pero insiste Gran Bretaña ilegalmente en estimular la penetración sobre la cuenca del Orinoco. Ante la avanzada agresiva del Imperio Británico, Venezuela decide acudir a Estados Unidos. Y es en ese momento, sin saberlo, que coloca una soga alrededor de su propio cuello. Esta potencia tiene vigente su famosa doctrina Monroe, que declara a América para los americanos, pero no especifica que los americanos que menciona son exclusivamente los estadounidenses. Y entonces Estados Unidos dice que sí va a ayudar a Venezuela con la doctrina de América para los americanos, que contemplaba que no quería ninguna potencia europea en América, que América era para los americanos, al menos en el sentido inicial y teórico de esa doctrina. Obviamente en esa condición de agotamiento, de cansancio, Venezuela no podía ejercer un dominio sobre ese territorio y en ese momento está Estados Unidos surgiendo como potencia, primero continental y luego mundial, y surge la llamada doctrina Monroe, según la cual América,
todo el continente americano pertenece a los americanos. Pero para los estadounidenses, para los norteamericanos, los americanos son ellos, son los del norte. Nosotros nos califican de otra manera. Tiempo más adelante nos vimos que la doctrina se convirtió América para los estadounidenses, que no era para todos los americanos, sino para ellos como nuevo imperio. Y en 1895, el presidente Joaquín Crespo solicita a los Estados Unidos que hagan valer la doctrina Monroe. El presidente Cleveland entiende la justicia de los planteamientos del gobierno de los entonces Estados Unidos de Venezuela, nombra un tribunal de alta investidura jurídica y académica con rectores, miembros del Tribunal Supremo, autoridades en el espacio universitario, que establece lo siguiente: si es una pelea por un territorio, que ambos países presenten los títulos que dicen poseer sobre el territorio en disputa. 1895. Gran Bretaña no acepta la sugerencia estadounidense. ¿Por qué? Porque no tenía títulos ni cartográficos, ni históricos, ni legales que hacer valer. Pero ya los Estados Unidos eran los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos habla directamente con el Imperio Británico en nombre de Venezuela, estas dos potencias deciden ir a un arbitraje internacional. Es así como se lleva a cabo una audiencia en Francia, donde se concreta, sobre la base de diversas artimañas y sin ningún venezolano presente, el laudo arbitral de París de 1899, con el que Venezuela es separada cruelmente de su Guayana Esequiba. Se incorpora entonces los Estados Unidos en este tema y hay una componenda, un acuerdo llamado el trágico, podríamos hablar, laudo de París en 1899, en el cual una comisión de arbitraje en la que no participó ningún venezolano, porque los ingleses se negaron a que gente mestizos, a que gente de nuestras tierras del sur participaran, lo consideraban semisalvajes. Los ingleses no permitieron que Venezuela se representara a sí misma, sino que nuestra representación recayera en Estados Unidos. Y el argumento de ellos era que los venezolanos éramos indios bananeros con olor a trópico y hombres de color semibárbaro, que ellos no se podían sentar en la misma mesa con personas semibárbaras. Y por eso nosotros teníamos que estar representados por Estados Unidos, que para su idiosincrasia ellos sí eran aceptables. Decían, o nos sentamos con otros a hablar de este caso, o no nos sentamos con nadie, nos apropiamos de la tierra. Pues bien, ocurre ese laudo en el que participan dos ingleses, cosa muy bien, porque el Reino de Inglaterra estaba en el asunto, participan dos norteamericanos en representación nuestra y un juez ruso. Ahí se concretó, digamos, el despojo de más de 159.000 kilómetros cuadrados. Dos representantes de los Estados Unidos, dos representantes de Su Majestad Británica y un supuesto árbitro que era un abogado ruso, amigo cercano de Su Majestad Británica, fueron quienes decidieron, sin atender a los alegatos históricos, sin atender al fundamento cartográfico, sin atender a las razones legales que Venezuela alegó, simple y sencillamente decidió, sin fundamentación. Es una sentencia que no tiene fundamentación. Simplemente dice, el tribunal constituido decide y traza una línea limítrofe entre la Guayana Británica y el territorio de los entonces Estados Unidos de Venezuela. Aquellos jueces, y en particular el juez principal, que era el ruso Frederick de Marty, resulta de que ese señor era muy amigo de la reina de Inglaterra, ya se había pronunciado, era profesor de la Universidad de Londres, tenía bastantes amistades con toda la corona inglesa y había escrito un libro que se llama Rusia e Inglaterra en el Asia Central, donde ese señor Frederick de Marty afirma de que Rusia e Inglaterra habían sido predestinadas por la providencia para definir el destino de los países bárbaros. Mientras Cipriano Castro andaba haciendo correr a Ignacio Andrade, producto del triunfo de la Revolución Restauradora, el gobierno británico, en alianza con el gobierno de los Estados Unidos, deciden expropiar
confiscar, despojar a Venezuela del 90% del territorio en disputa. Pasan varios años y al llegar el siglo XX, Venezuela sigue cargando con la injusta decisión de 1899. Pero como un milagro que le debía la providencia, sale a la luz un memorándum escrito por uno de los abogados estadounidenses que la representó en el Tribunal Arbitral de París. Este abogado, de nombre Severo Malet-Prevost, detalla en ese documento póstumo cada uno de los amaños observados durante el arbitraje y cómo se fraguó el implacable despojo de ese inmenso territorio. Uno de los que participó por el lado venezolano, pero siendo de nacional norteamericana, le pidió a su representante que una vez que él falleciera publicara unos documentos. Efectivamente, cuando él, Prevost, de apellido Prevost, Malet-Prevost, fallece en 1945, cuando se leen esos documentos a la luz pública, Malet-Prevost denuncia el despojo del que fue objeto de Venezuela en aquel famoso laudo de París. Y esa tremenda información que dio Severo Malet-Prevost generó bastantes pistas hacia dónde dirigir las investigaciones, a dónde buscar, a dónde conseguir probar lo que ya nosotros sabíamos, de que había sido una componenda política, no un juicio en un tribunal arbitral, sino una componenda política, la decisión en donde nos arrebataron ese territorio. Todos se van a Londres. Y en Londres, en sucesivas reuniones, almuerzos, tomadera de té, como suelen hacer, uno de los árbitros estadounidenses alega la justicia de los títulos de Venezuela. Y dice el árbitro mayor por parte de Gran Bretaña: el derecho internacional no se maneja solo en base a títulos. Hay que manejar los intereses en juego. Hay que manejar los elementos que están actuando. Y nosotros proponemos, como una fórmula de acuerdo, que se le dé a Venezuela las bocas del Orinoco y el resto se nos dé a nosotros. Y fue una componenda tan política donde el señor principal juez, ¿no?, Frederick de Marty, él, para buscar llenar su ego, queriendo de que ese tratado arbitral fuera un ejemplo de los tratados arbitrales, tanto en su escuela en Rusia, como sus clases y su escuela en la Universidad de Londres, para ponerse él de ejemplo de que ese tratado arbitral había sido por decisión unánime, forzó tanto y chantajeó tanto a los dos ingleses como a los dos norteamericanos. Y el juez ruso se llenó de gloria personal al haber logrado una decisión unánime, que todos votaran a favor de una misma decisión, y fue agasajado en Europa por eso que había logrado. Sin embargo, mucho tiempo después se descubrió toda esta trampa. Eso, por supuesto, nos da un basamento, una referencia histórica y jurídica importante, y Venezuela reinicia de nuevo ante las Naciones Unidas su reclamación sobre esos territorios. Venezuela, al confirmar la burla de la que fue víctima, recurre a la Organización de las Naciones Unidas para denunciar el atropello emprendido por Estados Unidos y Gran Bretaña. Es así como se establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, con el que Venezuela logra reivindicar su derecho sobre la Guayana Esequiba. Ese mismo año, el Imperio Británico le concede la independencia a Guyana, dejándole como herencia el conflicto por el territorio esequibo, con un complicado camino por recorrer. Precisamente en 1966, en febrero del 66, se acuerda pues darle un tenor de controversia, se reconoce esa reclamación justa que de nuestro territorio hacia Venezuela en el marco de las Naciones Unidas, y por ello se logra este acuerdo. En el año 66, pues, se llega a, dirigido o motivado o implementado por las Naciones Unidas, se llega a un acuerdo entre el gobierno inglés, la naciente cooperativa de Guyana y el gobierno venezolano para abordar la discusión del tema del Esequibo, para buscar una solución pacífica y práctica de ese asunto. Un acuerdo firmado en Ginebra en ese año con tres partes. Primero, por un lado, Venezuela,
justa en su reclamación, la corona británica, y bueno, ya había una nación que era colonia, así mismo, se llamaba la Guyana Británica, participaron en sus partes y desde ese momento comienza. Porque ese acuerdo establece que allí en ese territorio no se pueden desarrollar iniciativas de explotación de recursos que no pase por un acuerdo por escrito incluso de las dos partes, ni siquiera un acuerdo verbal, tiene que ser un acuerdo por escrito. Luego también allí en otro de los artículos se establece que la vía para lograr la negociación, para que fluya, para que se haga efectiva, es que los dos países aceptan de recurrir a la Organización de Naciones Unidas a través de su secretario general, de manera que él sea un facilitador, y por eso se habla de un buen oficiante. Eso lleva entonces a la elaboración del Acuerdo de Ginebra, que deja abierta 5 posibilidades. La primera posibilidad, conciliación entre las partes, Venezuela y Gran Bretaña, que por supuesto no prosperó. La segunda parte, negociación, que tampoco prosperó. La tercera parte, arbitraje, que es lo que está en marcha con el buen oficiante. El buen oficiante es una figura que escoge entre el secretario general de la ONU, la República de Venezuela y la República de Guyana. Y ese facilitador y buen oficiante va a ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo. La cuarta posibilidad, la intervención directa de las Naciones Unidas, que es lo que está reclamando el presidente Nicolás Maduro y la Cancillería venezolana y todo el pueblo venezolano en una interesante, audaz y justa política internacional. Y la quinta vía es la del Tribunal Internacional. Nosotros decimos, como estudiosos del problema, que esa es una vía muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en el Tribunal Internacional se ha comprobado muchas veces que juegan los intereses de las grandes potencias. Del 66, años después, un par de años después, incluso ocurrieron rebeliones de algunos pobladores en esos territorios reclamando la venezolanidad. Y luego se firma el protocolo de Puerto España en el que se congelan por 12 años las negociaciones. Con el Acuerdo de Ginebra vigente, las negociaciones por el territorio Esequibo se mantuvieron congeladas por varias décadas. Y aunque hubo algunos intentos de entendimiento, estos fueron infructuosos. En marzo de 2015, Estados Unidos inicia exploraciones petroleras en el área marítima del Esequibo, a través de la empresa transnacional ExxonMobil. Y 2 meses más tarde, hace público el hallazgo de un significativo yacimiento de hidrocarburos. El gobierno de Guyana, dirigido por David Granger, confirma su apoyo rotundo al inicio de operaciones por parte de esta empresa, violando de manera flagrante el acuerdo que suscribió en 1966. La ExxonMobil no es muy amiga de Venezuela. La ExxonMobil fue una de las empresas que en Venezuela estuvo trabajando durante los famosos convenios operativos en el que se llevaban nuestros recursos de la faja petrolífera de Orinoco prácticamente regalados. Entonces, al comandante Chávez verdaderamente nacionalizar la faja petrolífera del Orinoco, hoy llamada faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Frías, la ExxonMobil obviamente quedó, se autoexcluyó porque se les invitó a formar empresas mixtas con nosotros. Hay una transnacional que es la ExxonMobil que ha jugado un papel de provocador, alentador del entorno conflictivo. Aceptó el 3 de marzo una exploración en la plataforma marítima insular, no solo de este territorio en controversia que es venezolano, sino nos incluye inclusive hasta dentro del espacio marítimo insular de la plataforma del TANA, Atlántica del TANA venezolana. Y la ExxonMobil entonces hoy intenta explorar y explotar unos recursos que se encuentran, digamos, en el área marina, que es contigua a la Guayana Esequibo. Con un buque, que es el buque insignia de la ExxonMobil, que es el buque, el Deepwater Champion, el campeón de aguas profundas, que es su buque insignia, de una manera provocadora, buscando un poco que nosotros tuviéramos una respuesta de carácter militar. La ExxonMobil sabe que esa es una zona de reclamación, que está violando el derecho internacional, pero está ahí. Entonces, eso te indica
que el problema principal que están buscando es ver cómo en el marco de la campaña de intervencionismo norteamericano, de desestabilizar el país, de perturbar la revolución. El gobierno de Guyana, con mucho respeto lo digo, por supuesto, porque es un gobierno de una república hermana, pero es un gobierno que está allí prefabricado para eso, entrenado para eso, para convertirse en un agente provocador. Este nuevo gobernante, aún pasándole por encima los acuerdos de cooperación como Petrocaribe, que le han permitido a Venezuela ayudar a todos los países del Caribe y algunos países de Centroamérica, pero todos los países del Caribe, que es que Venezuela le ha vendido petróleo a precios internacionales en una política muy acertada que creó el presidente Chávez, con lapsos de pago más altos, con bajos intereses, incluso con la posibilidad de que ellos los paguen con productos. Y esa es una política bien acertada de parte de Venezuela. Sin embargo, el nuevo gobierno pasa por encima de todo eso y ha comenzado, digamos, una política, lo que llaman de micrófono, es decir, de utilizar los medios de comunicación casi todos los días, tanto él como su canciller, para provocar y agredir a Venezuela. We know that Venezuela, even before Ghana became independent in 1966, tried to overturn the 1899 award in which at that award, Venezuela was given a huge chunk of land. They weren't robbed of anything. I think the Guyana Defense Force and its Coast Guard are there as deterrents against Venezuelan intrusion. Venezuela has been very aggressive. Y observas cómo en un gobierno como el actual de David Granger, que en aras de posicionar más aún el derecho internacional para ver a qué acuerdo se puede llegar, lo que ha intensificado es una campaña contra Venezuela como nunca la habíamos visto en Guyana y, digamos, obviando todo el proceso histórico de las relaciones, de las muy buenas relaciones que ha tenido Venezuela, su gobierno, su pueblo, con el gobierno y el pueblo de Guyana. Tenemos información, mira, aquí yo tengo una fotografía. Esta fue una de las vallas, como muchas vallas, que tenía este señor David Granger poniéndose él cuando se estaba promocionando allá en Guyana. ¿Quién pagó esa costosísima campaña electoral? Se habla, pues, se tiene información de que hubo soborno, que hubo lobby de esta ExxonMobil para tener un personaje. Si estas políticas de la Exxon pudieran continuar, lo cual dudo, porque el atropello es brutal, es gigantesco, bueno, significaría un golpe tremendo a Venezuela, sobre todo de un desgaste, porque tendríamos que seguir dando la batalla. Primero por nuestra reclamo de nuestra soberanía sobre ese territorio y sobre esas aguas territoriales y sobre esos recursos naturales, y que, bueno, sería un proceso de desgaste, pues. Venezuela, ante esta arremetida, mantiene una política de paz. Insiste en recurrir a la figura del buen oficiante, contemplada en el Acuerdo de Ginebra, y en llegar a una solución justa para ambas partes. Venezuela está en la ruta correcta, en el marco del derecho internacional, reafirmando los acuerdos de Ginebra, reafirmando el buen oficiante, asistiendo al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas para que intensifique su actividad con relación a eso, y eso lo sabe el mundo, eso lo sabe todo el planeta. Y por eso es muy acertada la decisión del gobierno del presidente Maduro de haber creado una comisión de Estado que no solo va a revisar y va a alimentar y va a buscar apoyo, asesoría para la discusión del caso guyanés, sino de todos los casos de discusiones limítrofes o de limitación de agua marina y submarina que tiene Venezuela. Ahora, quien ha tirado todo eso a un lado, por decirlo de alguna manera, es el gobierno de Guyana, el presidente David Granger. Entonces, eso va a tener una incidencia directa en cuanto al aislamiento, tanto a nivel regional como a nivel de los organismos internacionales, porque hasta el CARICOM dijo que había que resolverlo en el marco del derecho internacional. Tener la certeza en que es por vía de la paz
en que podemos nosotros lograr avances. Que ir a una guerra o estimular el tema guerrerista es perder. O sea, no hay manera de ganar si vamos a una guerra. Nosotros no podemos permitir, los latinoamericanos y caribeños, bajo ninguna circunstancia, que los legítimos derechos que cada Estado tiene sobre áreas territoriales, marinas, submarinas, fluviales, espacio aéreo, sea parte de la agenda de la geopolítica imperial. Es decir, esa es la estrategia del enemigo, llevarnos a una confrontación con un pueblo pequeño o con un pueblo supuestamente más débil, porque además no va a ser un enfrentamiento con un pueblo más débil, ahí nos enfrentaríamos con fuerzas de mercenarias pagadas por la ExxonMobil o por otras transnacionales petroleras. Nosotros no nos vamos a cansar de hablar de la paz. Yo estoy convencido, como lo está nuestro presidente, como lo está la Revolución Bolivariana, como lo está nuestro gobierno y nuestro pueblo, de que el llamado a la paz no es un llamado débil. El llamado a la integración de los pueblos no es un llamado débil. El llamado al respeto del derecho internacional no es un llamado débil. Tiene que ver con el curso de la humanidad. Es un pensamiento de vanguardia. Nuestro voto de amistad, de respeto sincero a todo el pueblo de la República Cooperativa de Guyana. Tiene en nosotros un pueblo hermano, pueblo caribeño, suramericano, un pueblo hermano que por dignidad, estoy seguro que si nuestro mensaje llega, será comprendido por el corazón de los humildes y del pueblo de Guyana. Por dignidad, tenemos que reaccionar y defender la justicia. El pueblo de Venezuela debe saber que la Guayana Esequiba es parte de su territorio, que allí existe una población que ha buscado integrarse por muchos años y ha sido tristemente distanciada. Es momento de que el Esequibo sea venezolano no solo en el mapa, sino en las mentes y corazones de nuestra población. Nosotros tenemos que convertir el intento de agresión del nuevo gobierno de Guyana en un mecanismo de activación de la conciencia nacional venezolana entre todas las venezolanas y venezolanos, y en el Estado y el gobierno venezolano y en los factores políticos que hacen vida en la Asamblea Nacional y en los distintos órganos venezolanos, para que potenciar el reclamo, dinamizarlo y llevar a que lo que están haciendo los guyaneses, nosotros lo convirtamos en un elemento positivo de sentarnos con voluntad política a llegar a un acuerdo sobre el territorio del Esequibo y de cómo trabajar como dos naciones amigas solidarias sobre ese espacio. El gobierno tiene que impulsar una política educativa. El gobierno tiene que hacer entender a los venezolanos qué es lo que estamos reclamando. No creer que porque estoy en Caracas, a más de 1000 kilómetros de la frontera con el Esequibo, ese es un problema lejano. No, ese es un problema cercano, por lo que significa el Esequibo, por lo que contiene el Esequibo, por la potencialidad que tiene el Esequibo, por lo que representa el Esequibo, por ejemplo, para nuestros hermanos del Estado Bolívar, del Estado del Tamanculo, del Estado Amazonas. Tenemos que hacer comprender que el Esequibo es nuestro. Debemos justamente atender al esequibano. Una vez que ganemos al esequibano será mucho más fácil recuperar el territorio, incluso por aquello de la autodeterminación de los pueblos. Si el esequibano se siente ganado, se siente aceptado por Venezuela, y si en algún momento se da, por ejemplo, un referéndum, ellos podrán votar a favor de Venezuela. Pero más allá de la cultura, nos interesa la gente que ahí vive. Revisando datos demográficos de Guyana, oficiales, publicados por el gobierno de Guyana, la población en Guyana ha venido en descenso, cosa que es un hecho normal. Naturalmente las poblaciones van en incremento, lo que pone en evidencia que efectivamente las familias, las personas, las comunidades que ahí habitan están atravesando una situación difícil seguramente desde el punto de vista social. Primero de poner en orden los desbarajustes que nos ha dejado el imperialismo británico, pero que eso signifique, esa solución significa entonces una posibilidad para que Guyana y nuestros venezolanos y venezolanas en esa frontera podamos tener posibilidades de crecimiento y desarrollo. Pero antes de recuperar ese espacio tenemos que ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos de la gente. Porque si Chávez tuvo éxito en esta revolución y si Chávez ha tenido éxito y seguimos en este proceso de cambios y transformaciones profundas en Venezuela, es producto a que Chávez se ocupó de la gente
y nosotros tenemos que ocuparnos de nuestros ciudadanos, hermanos esequibanos. Aspiramos a todos nuestros compatriotas latinoamericanos y caribeños, bueno, estar atentos a esto, luchar todos por fortalecer los mecanismos de integración y de paz, de encuentro, para resolver cualquier tipo de controversia. El único camino que tenemos es la integración y la paz. Venezuela, Guyana, Surinam, aquí está Guyana Francesa. Y nosotros, Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación de hace muchos años. Sin embargo, por encima del diferendo, aquí estamos, dando ejemplo de buena vecindad. Aquí va el río Esequibo, porque no podemos permitir que el diferendo del Esequibo nos transforme en países como estuvimos de espaldas, incluso tildándonos casi que de enemigos. Somos hermanos. Entonces, esta es una buena demostración de cómo dos gobiernos, a pesar de un diferendo histórico, aquí estamos hermanados. Latinoamérica ha madurado porque aprendió de sus equivocaciones, se ha integrado porque la desangraron al estar dividida, se ha educado porque la humillaron por su desconocimiento, ha creado un escudo porque con lanzas imperiales saquearon sus riquezas y se apropiaron de sus territorios. Pero aún quedan heridas por sanar, y el Esequibo es una de esas heridas imperiales que los venezolanos deben cerrar para siempre.